gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de estudiar su palabra, de ser edificados con esa revelación que viene del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por darnos la vida, por darnos la oportunidad de poder orar, de poder adorarle, de poder estudiar su palabra. Y gracias también damos a Dios por bendecir nuestras familias, por cuidarlas. Y bueno, pues precisamente vamos a abordar el estudio de la palabra del Señor, pero vamos a hacerlo pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de las Sagradas Escrituras, que nuestro corazón sea transformado por su palabra y que podamos crecer en el conocimiento y en la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te invito a iniciar este tiempo orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por todas tus misericordias, gracias por ayudarnos, gracias, Dios mío, por enviar esa provisión diaria, gracias, Señor, por darnos la salud y la capacidad, Dios mío, de poder estudiar tu palabra, de poder reflexionar en ella. Hoy te pedimos que esa poderosa palabra sea transformando nuestra manera de pensar, sea transformando nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, amado Dios, y te pedimos que por favor tomes el dominio, el gobierno de este tiempo. Así como también te pedimos, Señor, gobierna nuestra familia, derrama sobre ellos abundancia de salvación y bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar entonces las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta que todos nosotros quizá nos identificamos con algunos personajes de la Biblia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a la vida de Pablo, algunos se van a identificar con ese ministerio, otros de pronto se identifican con Daniel, con el profeta Jeremías, con José, en fin. Hay personajes de la Biblia que de alguna manera especial y particular nos cautivan, nos llama la atención por lo que lograron o porque nosotros nos vemos de alguna manera reflejados en ellos. Pero la Biblia, sin lugar a dudas, destaca a aquel que debe ser nuestra inspiración, aquel que debe ser nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo, y se llama Jesucristo el Señor. Precisamente así tiene el título del tema que vamos a estudiar hoy, Jesucristo, nuestro mejor ejemplo. Y vamos a estar apoyados en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Vamos a acompañar a un momento especial de la vida de los discípulos y en ese momento son instruidos por el Señor Jesús, y eso pues nos deja a nosotros un conjunto de enseñanzas muy importantes. Así que vamos a desarrollar el primer punto, que dice: Cristo recompensa, porque el Señor bendice, el Señor galardona. Cristo recompensa a quien le sigue y le sirve. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 10, del versículo 28 al versículo 31. Dice así, Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a reflexionar
primero en estas palabras del Señor Jesús y que son respuesta a un comentario que hace Pedro. Fue el que le dijo al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Pedro lo dice precisamente porque él se preocupa por su futuro. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el Señor Jesús llamó a Jacobo, a Juan, al mismo Pedro, que trabajaban allí en el mar de Galilea, a orillas del mar de Galilea. Ellos, dejándolo todo, dice la Biblia, siguieron a Jesús. Lo mismo sucedió también con Leví, quien trabajaba como cobrador de impuestos, también dejando su trabajo, siguió al Señor. Así que Pedro hace ese comentario: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Pedro seguramente hace este comentario también porque está pensando en su futuro, está pensando en su estabilidad financiera, está pensando, bueno, nosotros dejamos nuestro trabajo, aquello que representaba nuestro sustento o nuestro salario, y lo hemos dejado todo, Señor, para seguirte. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces es allí cuando el Señor le responde en el versículo 29 diciéndole: de cierto te digo, que no hay quien haya dejado casa y familia o tierras por causa de mí y del Evangelio. Aquí hay algo muy importante, y es que la razón que presenta Jesús es por causa de Él. El que haya dejado familia, casa, tierras por causa de Jesús y del Evangelio, entonces es cuando se presenta esa circunstancia en la que por amor al Señor Jesucristo y por amor al Evangelio como tal, pues la persona se ve en la penosa necesidad de renunciar a su estabilidad o de renunciar a su herencia, qué sé yo. Y eso se puede dar, sin duda, lugar a dudas, cuando, por ejemplo, en un escenario como el siguiente: un hijo se convierte al Señor Jesucristo, pero todavía vive con sus padres. Y sus padres le dicen: no queremos saber nada en la casa de Jesús, no queremos saber nada del Evangelio. Y tampoco estamos de acuerdo con que usted asista a una iglesia cristiana o que lea la Biblia. O sigue en eso, pero se va. O se queda aquí en la casa, pero renuncia a todo eso. Tiene que tomar una decisión. ¿Hay momentos así? O hay momentos, por ejemplo, cuando el Señor llama a una persona al ministerio y requiere de él un compromiso inmediato y completo, como cuando el Señor Jesucristo llamó a Pablo, a Saulo de Tarso, antes de su conversión. Entonces, aquí estamos hablando de ese llamado del Señor Jesús a sus discípulos cuando trabajaban en el mar de Galilea pescando, quienes tenían que tomar una decisión para seguir al Señor Jesús. Y Él aquí promete, según escribimos, recompensar a todo aquel que le siga y le sirva. No en vano una persona sigue a Jesús, no en vano le va a servir. No en vano vamos nosotros a creer en su palabra y a creer en el Evangelio. No es tiempo perdido, no es en vano. Esta es la decisión más importante de la vida de cualquier persona. Pero de manera puntual, el Señor le está hablando a sus discípulos y le dice entonces: no hay quien haya dejado casa, familia o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más, dice el Señor. Todo aquel que por causa de Jesucristo y del Evangelio tenga que dejar su casa, su familia o sus tierras, ¿verdad? Dice aquí: no hay quien reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y me parece maravilloso ver que el Señor dice en este tiempo, porque puede suceder que la mayoría de nosotros veamos esa recompensa del Señor para el siglo venidero, para el tiempo venidero, para el reino venidero. Pero el Señor dice: no hay quien reciba 100 veces más ahora en este tiempo. De manera que el Señor da mucho más, dice aquí 100 veces más, de lo que una persona normalmente puede lograr.
puede alcanzar. Y dice el Señor, en este tiempo, lo que nos deja ver pues que el Señor recompensa, el Señor bendice, el Señor prospera, el Señor galardona a la persona que toma la decisión de seguirle y de servirle, porque sin duda alguna el mejor jefe es Dios. Y lo estamos viendo en este texto. Entonces el Señor le dice a Pedro, aquel que me sigue, que me sirve, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Y le dice, recibirá casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y esto sí es interesante. El Señor dice, con persecuciones. Estoy leyendo versículo 30, la parte final. Va a recibir 100 veces más tierras, casas, familias. Va a recibir 100 veces más con persecuciones. Y podemos decir nosotros, pero ¿por qué Jesús dice eso? Porque si algo encontramos en los evangelios, cuando el Señor nos presenta a nosotros el mensaje del evangelio del reino, el Señor no esconde el otro componente, el componente de la oposición, de la persecución, de las tribulaciones. El Señor hace consciente a quien le sigue de que en el camino encontrará dificultades. En otras palabras, Jesús nunca anunció un evangelio rosa, un evangelio sin problemas, un evangelio sin dificultades. Por el contrario, el Señor Jesús siempre hizo consciente a sus seguidores de esa situación. En alguna ocasión el Señor predicó con fuerza y el auditorio fue impactado por ese mensaje, tanto que vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, algunos están desertando, algunos se están yendo. Entonces el Señor se volteó y les dijo, ¿y vosotros también queréis iros? Y el apóstol Pedro le respondió, Señor, ¿a quién más iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? Entonces nos estamos dando cuenta de que el Señor nunca escondió esa faceta de seguirlo. Cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo, de seguir los caminos del Señor, incluso servirle, vamos a encontrar que en el camino hay obstáculos, en el camino hay dificultades, en el camino podrá aparecer la oposición y la persecución. Por eso el Señor les dice, en esta tierra recibirán 100 veces más muchas bendiciones con persecuciones. Es por eso que debemos ser conscientes como hijos de Dios de que el hecho de que estemos recibiendo bendiciones materiales, casas o herencias o tierras, como dice aquí, o empecemos a recibir muchas bendiciones de otro tipo, no significa que no van a aparecer dificultades, que no van a aparecer obstáculos. Estos son parte del camino y son de alguna manera herramientas que nos ayudan a crecer en la fe y que nos ayudan también a ser conscientes de que separados de Dios nada podemos hacer. Nos recuerdan continuamente de que debemos tener una actitud humilde delante del Señor, porque al fin y al cabo todas las cosas pertenecen a Dios. Por eso Jesús les dice, recibirán 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora ya viene el otro componente. Primero el Señor nos habla de bendiciones aquí, en este tiempo, en esta tierra, con dificultades, con persecuciones, con oposición, en fin, eso lo van a recibir aquí en la tierra. Muchas bendiciones, 100 veces más, pero en el reino venidero, dice, la vida eterna. Entonces el Señor Jesús promete bendición aquí y vida eterna allá. El que toma la decisión de seguir a Cristo y de seguir el Evangelio y de servirle al Señor, será bendecido aquí y en el reino venidero. Pero hay algo más que el Señor añade y está en el versículo 31. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Lo que nos recuerda que no debemos sentirnos seguros por nosotros mismos, no debemos sentirnos confiados por nosotros mismos, no debemos menospreciar a los demás, sino que más bien debemos tener
tener y desarrollar un corazón humilde. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por eso el Señor Jesús dijo así, humilde de corazón, porque nosotros podemos tener palabras, gestos y acciones humildes delante de los hombres, pero el Señor lo que le interesa es la humildad de corazón, la mansedumbre de corazón, y esa la conoce Dios. La conoce el Señor Jesús, y por eso su llamado es el que nosotros seamos personas de un corazón humilde, que no caigamos en el pecado de la presunción, es decir, que no nos sintamos seguros en nosotros mismos, que no seamos orgullosos ni soberbios, sino que nuestro objetivo sea la gloria, dar gloria a Dios, que nuestro objetivo sea no los primeros lugares, no entrar en conflictos por quién es el líder, quién es el más importante, no como los escribas y fariseos que amaban los primeros lugares y ese tipo de cosas. No se trata el evangelio de eso. El evangelio debe tener como objetivo levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que sea Él quien resplandezca, porque fue Él el que dio su vida por nosotros en la cruz, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre y volverá por su iglesia. De manera que todo el honor y la gloria es del Señor. Él en su amor ha decidido recompensar a quien le sigue y a quien le sirve. Muy bien, vamos a ver ahora el punto número 2. Cristo nos inspira. Cristo nos inspira y fortalece ante la adversidad. Y vamos a leer, por favor, allí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, el versículo número 32, vamos a reflexionar aquí en este versículo. Dice así, versículo número 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Reflexionemos aquí. El Señor Jesucristo es nuestra inspiración. Él es nuestro mejor ejemplo. Él es nuestro modelo a seguir. Por eso el apóstol Pedro dice que el Señor Jesucristo nos ha dejado unas pisadas para que nosotros las sigamos. Y su ejemplo de vida, su testimonio, sus enseñanzas, sus propósitos, su corazón, nos queda plasmado y revelado en los evangelios. Y en este caso estamos viendo a Jesús que camina con sus discípulos. Por el contexto y por las palabras que hemos leído nos damos cuenta que Jesús no solo iba con los 12, sino que iban mucho más con él, y que el Señor iba hacia la ciudad de Jerusalén, viaje del cual el Señor ya no saldría más. Él estuvo varias veces en Jerusalén, porque él vivía en Capernaum, pero el Señor, él hacía sus giras y volvía a Capernaum, y algunas veces fue a Jerusalén, pero esta entrada a Jerusalén es la última, porque después de estar allí es cuando el Señor es capturado, juzgado y crucificado. Por lo tanto, los discípulos saben que van a Jerusalén y corren peligro, porque el mismo Señor ya les ha dicho: yo voy para ser capturado, yo voy a entregar mi vida allí. Así que ellos son conscientes de que van a un escenario bastante difícil, bastante complicado, pero el Señor Jesús marcha delante de ellos, dice el texto, ¿verdad? Dice allí la palabra de Dios. Y Jesús iba delante. Jesús iba delante de ellos. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. El Señor Jesús es el que va delante de nosotros. Así como la presencia de Dios iba delante de Israel por el desierto, porque el Señor mandó su ángel. Entonces el Señor es el que marcha delante de nosotros. Él es el que nos abre camino. Y ellos, dice que estaban asombrados. ¿Por qué ellos se asombraron? Porque ellos están viendo a su maestro ser valiente,
pues el maestro va a entregar su vida en Jerusalén y va delante de ellos y va con firmeza, va con seguridad. Y ellos se asombraron de ver al maestro marchar delante. Por eso Cristo nos inspira, porque la Escritura una y otra vez nos dice: no temas, yo estoy contigo. La palabra de Dios nos dice también: esfuérzate y sé valiente. La palabra de Dios una y otra vez nos anima a avanzar con firmeza, con seguridad, con valentía. Pero cuando nosotros vemos que en el futuro hay dolor, que en el futuro hay dificultades, que en el futuro hay obstáculos, no quisiéramos caminar hacia ese futuro. Pero vemos al Señor Jesucristo avanzar con valentía, avanzar con seguridad. Y es la fuerza que nos da la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios Padre. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios y por eso marcha delante de ellos, y ellos se asombraron de ver esa fuerza y esa valentía. Y ese marchar valiente de Cristo se convierte en una inspiración para nosotros. Pues todos de una u otra manera enfrentamos momentos difíciles, obstáculos, pero el Señor va delante de nosotros y por eso podemos avanzar. Sigue diciendo el verso 32: y le seguían con miedo. Los discípulos seguían a Jesús con miedo. Ellos sí tenían miedo. De hecho, nos dice la Biblia que cuando capturaron a Jesús, todos los discípulos se dispersaron, todos huyeron. Algunos, como Pedro, como Juan, lo seguían de lejos, pero todo el mundo se escondió, porque ellos tenían su corazón con miedo. Y a veces nosotros enfrentamos el miedo. Y precisamente ellos tenían miedo porque sabían a lo que se iban a enfrentar. Y a veces nosotros somos conscientes, ¿verdad? A veces vemos el futuro oscuro, difícil, y el miedo viene y golpea nuestro corazón. Pero es necesario creer que Jesucristo va adelante. Confiar en que el Señor Jesucristo nos dará la fuerza y el poder para superar los momentos difíciles y luego conquistaremos poderosas victorias. Porque aunque el Señor vivió el momento de dolor más crítico de su vida en Jerusalén, al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Por lo tanto, hay grandes victorias adelante. Entonces dice la Escritura que el Señor... Verso 32, la mitad dice: el Señor, volviendo a tomar a los 12 aparte, porque no solamente venía Jesús y los 12, venían muchos, pero Él llamó a los 12, los convocó a una reunión. Dice: tomándolos aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Así que imaginémonos por un momento a Jesús marchando adelante, los discípulos lo siguen, luego una multitud de personas iban hacia Jerusalén. Entonces ellos están asombrados de ver que Jesús va a entregar su vida y ellos tienen miedo. El Señor Jesús va adelante, pero sabe que sus discípulos tienen miedo, sabe que sus discípulos están asombrados, que ellos están en un conflicto emocional. Así que Él se detiene, los llama aparte y les dice: venga, yo quiero hablar con ustedes. Necesito enseñarles acerca del momento que estamos viviendo y de lo que vendrá. Vemos entonces a Jesús tomar a sus discípulos para afirmarlos en la verdad, para afirmarlos en el plan, en el propósito de Dios. Algunas veces tenemos que enfrentar momentos de temor, momentos de inseguridad. A veces viene la duda, a veces vienen preguntas, vienen inquietudes, y entonces surge como la incredulidad, surge como el temor, surge de pronto el deseo más bien de renunciar, ¿verdad? Pero Jesús lo que hace es juntarlos a ellos y empieza a decirles lo que viene, lo que estaba escrito, lo que estaba profetizado, lo que en su vida se tenía que cumplir y lo que ciertamente se iba a cumplir ahora en Jerusalén. Pero también les está diciendo: pero no tengan temor, esto es una etapa, esto es un periodo, esto es un tiempo, pero luego resucitaré, luego vamos a alcanzar a millones de personas en el mundo para Dios. Y ellos escuchan a Jesús acerca de todas estas cosas, y el propósito del Señor es afirmarlos, es que ellos se enfrenten el momento con valentía, con esfuerzo, porque eso es lo que el Señor quiere.
Nosotros seguramente viviremos y estamos enfrentando momentos complicados, ¿verdad? Momentos difíciles, pero el Señor Jesucristo va delante de nosotros. El Señor Jesucristo nos sostiene y Él tiene un plan en medio de todas las cosas, así como el Señor les está diciendo a sus discípulos acerca de sus planes. A Dios esta situación no lo ha tomado por sorpresa. Él está sentado en su trono y tiene el gobierno de todas las cosas. Por eso es importante que nosotros podamos reflexionar en esto y fortalecernos en el Señor para superar toda adversidad. Vamos a ver ahora en tercer lugar, Cristo decidió, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cristo decidió hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos por favor a mirar en Marcos capítulo número 10 versículos 33 y 34. Entonces nos dice la Biblia, aquí en Marcos 10:33, he aquí subimos a Jerusalén, les dice Jesús a los discípulos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Qué impresionante es ver a Jesús, antes de padecer todo eso, decírselo a sus discípulos con esa seguridad, con esa firmeza, con esa naturalidad, y ver cómo por primera vez Jesús les está describiendo a sus discípulos lo que va a enfrentar. Quiere decir que el Padre Celestial, el Espíritu Santo, ya habían revelado a Jesús exactamente los pasos del padecimiento en la ciudad de Jerusalén. Ya habían descrito en qué condición sería crucificado. El Señor ya lo sabía y por eso les dice: seré entregado a los principales sacerdotes y es que me condenarán a muerte. Dice, seré escarnecido, seré azotado. Jesús les está diciendo cómo iba a ser torturado. Dice, seré azotado y me van a escupir. El Señor lo sabía. Y me matarán. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que al tercer día resucitaré. Es fundamental comprender el conocimiento que Jesús tenía, la visión que Jesús tenía de su sacrificio en la cruz y de lo que iba a enfrentar en Jerusalén. Es por eso que ellos estaban asombrados de ver a Jesús caminar adelante. Y por eso ellos tenían miedo, pero Jesús caminaba adelante y seguía avanzando hacia Jerusalén. Porque Jesús, aunque iba a vivir el dolor, el padecimiento, ¿verdad?, la crucifixión, Jesús sabía que su Padre al tercer día lo levantaría. Jesús sabía que vivir eso era parte del plan de Dios, era parte del propósito del Padre Celestial, era algo necesario para que la salvación llegara a la humanidad. Así que Jesús decidió. Algunas veces nuestras decisiones van a implicar etapas de dolor, etapas críticas en la vida, etapas difíciles, donde el Señor nos fortalecerá. Pero es necesario decidir hacer la voluntad de Dios, porque detrás de la voluntad de Dios no solo está la bendición para nosotros, no solo está el gozo para Dios, sino también el cumplimiento del propósito celestial. En este caso, el Señor Jesús dio su vida y vemos cómo trajo salvación para millones de personas. El Señor Jesús veía las adversidades, veía el sacrificio y el dolor, pero lo veía con fe y lo veía con la certeza de que el Padre Celestial al final le daría la victoria, porque eso es muy importante, muy importante. Seguramente habrán dificultades y algunas de ellas tal vez dolorosas, pero es importantísimo que podamos ver que al final
Dios cumplirá su propósito en nosotros y veremos una poderosa victoria, como la que obtuvo nuestro Señor Jesucristo cuando al tercer día resucitó de entre los muertos, derrotando principados y potestades. Todo el poder del Hades y todo el poder del diablo no lo pudieron retener. Resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y volverá por nosotros. Entonces, cuando Jesús miraba lo que iba a pasar en Jerusalén, cuando Jesús miraba el padecimiento, el tormento, el dolor de la crucifixión y la muerte, Jesús miraba más allá y veía la resurrección, veía volver a la diestra del Padre, veía esa segunda venida por su iglesia, veía la victoria sobre sus enemigos y veía a millones y millones siendo redimidos por la sangre del Cordero. De manera que es muy importante que podamos ver más allá de la dificultad, más allá del momento doloroso o triste, que podamos ver que al final Dios cumplirá su plan, Dios cumplirá su propósito, el Señor se glorificará en nuestra vida y aquello será bendición para nosotros, aquello será para la gloria de Dios, aquello será para bendición de muchos. Será honrado el nombre de nuestro Señor ante el cumplimiento de su plan en nuestra vida. Es fundamental entonces que podamos nosotros confiar en el Señor y seguir la voluntad de Dios, así como hizo Jesucristo, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Él es ese modelo a seguir. Por eso el Señor nos ha trazado un camino para que nosotros sigamos avanzando y avanzando en los tiempos de Dios, avanzando en el propósito del Señor. Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida. Dios hará cosas maravillosas en nuestra familia. Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Quiero invitarte para que podamos orar y levantar nuestro corazón y poner en las manos del Señor nuestra vida, nuestro futuro, poner en las manos del Señor nuestra familia, aún poner en las manos del Señor las dificultades o los obstáculos que podamos estar enfrentando. Y Él es el que nos da la fuerza, Él mueve su mano a nuestro favor, Él se glorifica en nuestra vida. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Te damos, Señor, muchas gracias, Dios mío, porque tú cumples tus planes, tú cumples tus propósitos en nosotros. Gracias te damos, Dios del cielo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu mano poderosa nos defiende, tu mano poderosa nos sostiene, Señor. Danos, Dios mío, esa fortaleza. Danos, Padre Celestial, esa fortaleza que nuestro Señor Jesucristo tuvo mientras estuvo aquí en esta tierra. Danos la fuerza para perseverar. Danos la fuerza para seguir adelante, Señor. Danos la fuerza para confiar en ti, para confiar en tus promesas, así como Cristo confió en que tú nos resucitarías al tercer día. Ayúdanos, Señor, a confiar en la verdad de tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu poder a favor de nuestra vida. Hoy te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, cumple tu plan en nosotros, cumple tu propósito en nosotros. Mueve tu mano, Señor, mueve tu mano poderosa y cumple tu propósito en nuestra vida y cumple tu propósito en nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú también recompensas, tú bendices, tú galardonas a tus hijos, Señor. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a servirte, que tu mano poderosa nos sustente y que sigamos cada día, Señor, adelante hacia tu buena voluntad, adelante hacia el cumplimiento de tu plan en nuestra vida, de tu propósito en nuestra vida. Gracias, Señor, porque estamos confiados en ti. Gracias porque podemos, Señor, estar seguros en tu poder, en tu cuidado. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu bondad, Señor. Gracias por bendecir y por cuidar nuestra familia, por cumplir tus planes en nuestros hijos. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que Dios guarde toda tu casa y derrame muchas bendiciones. Y nos vemos en una próxima ocasión.